Muy buenas noches a todos. Damos hoy la bienvenida a nuestra actividad académica del mes de agosto. En la noche de hoy tenemos el honor de compartir este espacio con el doctor Mauricio Abello Sánchez. El doctor Mauricio Abello es anestesiólogo cardiovascular de la Fundación Clínica Chayo. Es especialista en anestesiología cardiovascular y torácica, director de la especialidad de anestesiología cardiovascular y torácica de la Universidad del Bosque. Es anestesiólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, médico cirujano de la Escuela Colombiana de Medicina, con diplomado en Introducción a la Educación para Profesionales de la Salud de la Universidad de La Sabana, un diplomado en Simulación Clínica para Profesionales de la Salud de la Universidad del Bosque, y muchos otros logros en una carrera que ha sido por demás decorosa. Doctor Abello, para nosotros de verdad es un gusto compartir un espacio con una autoridad que el día de hoy nos va a hablar sobre un tema que cada vez tiene, por supuesto, una importancia más grande, dado que todo el tiempo estamos viendo pacientes cada vez mayores, cada vez con más morbilidades, cada vez con más complicaciones. Y hablaba con un profesor, solo para hacer un comentario, un tiempito atrás, que muchas veces esos pacientes que hoy hacemos cada vez más frecuentemente, simplemente un tiempito atrás no se hacían o la familia decidía no hacerlo, el mismo paciente. Por supuesto, la tecnología ha cambiado, los conocimientos han cambiado y nosotros hemos mejorado en monitorización y otras cosas, pero sin duda que hacemos cada vez pacientes que son complejos y por el solo hecho de estar en este grupo, esta charla queda realmente muy ideal al título que tiene, que es optimización hemodinámica y anestésica en el paciente octogenario. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, por disponer un espacio de su tiempo. Le agradecemos muchísimo y a todos muy bienvenidos por acompañarnos hoy en esta noche. Doctor Mauricio. Buenas noches, doctor Cohen. Gracias por haberme invitado a compartir mi experiencia del día a día. Agradecerle a la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología por compartir este conocimiento y cualquier aporte que hagamos a los colegas es valioso, igual que el feedback que recibo después de haber hecho estas presentaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre la optimización hemodinámica y anestésica del paciente octogenario. El envejecimiento es un proceso gradual e irreversible en el cual todos estamos involucrados desde el mismo momento del nacimiento y que a medida que va pasando el tiempo va habiendo un deterioro celular, un deterioro de órganos, un deterioro sistémico que indefectiblemente nos va a llevar a la muerte. Esto, en la medida que vamos avanzando en la edad, hay unas enfermedades que van apareciendo desde el punto de vista de generación neuropsicológica, en la parte cardiovascular, en la parte metabólica, en la parte musculoesquelética y en la parte inmune. De eso existen algunas teorías que todavía todo eso está en evolución y el conocimiento está en crecimiento. Y dentro de esas teorías está primero que tenemos una preprogramación desde que nacemos, especialmente en la parte en la parte endocrina, en la aparición de la resistencia a la insulina, en la aparición de alteraciones en la hormona del crecimiento, pero existen otras teorías como que comienzan a haber unas lesiones moleculares, celulares y en los órganos que son las que nos van a llevar a la aparición de esas enfermedades y esas enfermedades. Voy a contarles un caso clínico típico de esta institución donde trabajo. Es un paciente de 75 años con una cardiopatía isquémica, presentó un infarto agudo al miocardio, fue intervenido ese mismo día en una apertura de la arteria descendente anterior, quedó con una fracción de eyección del 25%, una clase funcional 3, y nos invitan para que le demos anestesia para otra vez un cateterismo cardíaco y hacerle una angioplastia, colocación de un stent a la arteria circunfleja. Procedimientos como estos, que pueden parecer sencillos, cortos, como también una endoscopia de vías digestivas, una colonoscopia, un TAC, una resonancia cerebral, estos pacientes nosotros nos hacen o nos invitan o para que participemos
en el manejo de estos pacientes. Este paciente tenía una enfermedad, otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes mellitus tipo 2, una dislipidemia, una falla cardíaca y una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. En las valoraciones se encontraron que tenía una fragilidad moderada, era multifarmacia, tiene más de 5 medicamentos, y dentro de la parte antropométrica, importante que estaba estable hemodinámicamente, con una presión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 80, pero se le hace una evaluación dinámica de su reserva al volumen, se le hace un test de lazos de piernas y su presión arterial desciende a 90/55. Se le hace un protocolo de POCUS, el FATE, y tiene un BTI de 12 centímetros para un normal de 18 centímetros y es catalogado como un ASA3, como en el riesgo modificado de riesgo cardiovascular es de 5%. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Este paciente es llevado a la sala de hemodinamia, nuestra técnica es cuidado anestésico monitorizado, usamos un monitoreo con una línea arterial radial, le colocamos un monitoreo neurológico con un BIS. Nuestra técnica es nativa, TCI con Propofol, con una concentración de 1 microgramo por mililitro. Le canalizamos otras 2 venas, una vena exclusiva para el soporte con medicamentos. En este caso tenemos adrenalina y noradrenalina, y un paciente tan delicado que va a un procedimiento que seguramente va a estar inestable hemodinámicamente, se le colocó un balón de contrapulsación aórtica. Como pueden ver, esto es con alta tecnología, alto riesgo, pero este paciente evoluciona de forma adecuada, se despierta y sale con un adecuado despertar, se lleva a la unidad de cuidado intensivo, se le quita el balón de contrapulsación y evoluciona de forma satisfactoria. En esta presentación vamos a hacer una revisión sobre los cambios cardiovasculares, las alteraciones en la farmacocinética y farmacodinámica que da el envejecimiento, cómo hacemos una optimización hemodinámica como una meta anestésica, cómo hacemos el ajuste de la farmacocinética, de la técnica anestésica que hayamos escogido, especialmente TIVA, como una estrategia de seguridad, y la evolución a técnicas en TIVA y TCI de tipo multimodal. Algo sobre epidemiología. Aproximadamente se están realizando unos 312 millones de cirugías al año en el mundo. De esos, el 44% tienen mayor de 65 años, sabiendo que estos pacientes, por lo menos la mitad de ellos, van a ir una vez a cirugía cuando tienen mayor de esa edad, y pacientes mayores de 75 años, el 23%. Y el número de pacientes ya con enfermedades cardiovasculares conocidas y que van a cirugía no cardíaca van hasta el 30%. De estos pacientes presentan eventos adversos cardiocerebrales a los 30 días en una proporción hasta del 2.5%. Y se presentan eventos adversos como el infarto del miocardio hasta el 1.5%, el accidente cerebrovascular 1.5%, paro 0.05% y una mortalidad global hasta el 2%. Ahí están las especialidades que más realizan estos procedimientos, que está ortopedia un 30 o un 40%, cirugía general un 20 o un 30%, urología 15-25%, neurología 10 al 20%. Algo sobre la población actual en Colombia. En Colombia tenemos una población aproximadamente de 52 millones, tiene una distribución demográfica en forma de árbol, como ustedes ven acá, y de población por encima de 65 años, hoy en día estamos en aproximadamente el 10.7%. Y las proyecciones para el año 2050, con un crecimiento del 1.1%, es que esta población va a ser aproximadamente el 15%. Quiere decir que vamos a tener una población más vieja y que vamos a estar nosotros como anestesiólogos en la intervención y en el manejo de todos estos pacientes. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares del envejecimiento? Entonces están a todo nivel.
están desde a nivel sistémico, con alteraciones no más en la parte nutricional, alteración en la absorción de algunos componentes y en sus metabolismos, alteraciones a nivel celular, como el envejecimiento celular, como la alteración de las células madre, disminución de estas en cada una de las líneas celulares, y también algo importante, alteración en la comunicación intercelular. Mientras a nivel molecular hay una inestabilidad hemodinámica, hay una alteración en los telómeros. Saben que los telómeros es la parte distal de los cromosomas del DNA. Entre más corto se encuentre este, va a haber una menor reparación del DNA y mayor aparición de enfermedades asociadas a la edad y disminución de la expectativa de vida. Están en alteración epigenética, o sea, están hablando de alteraciones en el DNA, pérdida de la proteostasis, disminución de la autofagia y disminución a nivel mitocondrial, que es un órgano muy importante en el funcionamiento celular. Aquí vemos todas esas alteraciones a nivel de la mitocondria. Entonces hay una alteración en el estrés oxidativo, o sea, en el manejo de la presencia de radicales libres, en la mutación del DNA, en la biogénesis, en la autofagia, en la fusión de estos mismos, en el metabolismo y en la apoptosis. Y como ustedes ven, todos los órganos, en la medida que va pasando el tiempo, van a llevar a una enfermedad. O sea, el envejecimiento por encima de 65 años nos está llevando hacia enfermedades. No podemos decir que un paciente de 80 años, como algunas veces nos dicen los otros colegas, es que no tiene ninguna enfermedad. No. Seguramente hay un deterioro que no ha hecho manifestaciones clínicas. Puede llevar a falla cardíaca, Alzheimer, EPOC, aterosclerosis, o sea, van a haber placas en nuestro árbol coronario, nuestra parte cerebral, que nos va a llevar a disfunciones también a nivel osteomuscular, a nivel ocular, a nivel de la audición, la presencia de diabetes por la resistencia a la insulina, y a nivel hepático nos va a llevar a una enfermedad por grasa no alcohólica. Entonces, pues el envejecimiento nos va llevando a todo esto, o sea, el envejecimiento nos va a llevar a estas enfermedades. Tradicionalmente, la aproximación de estos pacientes, cuando nosotros nos acercamos, pues hacemos una evaluación clínica o un electrocardiograma. Usamos también evaluación con biomarcadores, voy a decir algo después, sobre la troponina, el ProBNP, y tomamos imágenes como ecocardiografía, test continuos de electrocardiografía, test continuos de presión arterial para evaluar la parte cardiovascular. Y algo muy importante que es lo que nos puede ayudar a disminuir la aparición de esa enfermedad asociada a la edad, son las terapias no farmacológicas como el estilo de vida, la dieta y el ejercicio. Normalmente todos estos pacientes, cuando los acercamos a ellos, todos tienen una polifarmacia. Todos tienen antihipertensivos, tienen inhibidores de la ECA, tienen ARAs, tienen beta bloqueadores, tienen estatinas, tienen antiplaquetarios, tienen anticoagulantes. Y esperamos en el futuro una gran cantidad de medicamentos, como los que vemos aquí en estas listas, que estas enfermedades aparezcan más tarde o menos agresivas. Pero con esta diapositiva quiero decir algo que podemos nosotros estar haciendo ya personalmente y que nos va a ayudar a que lleguemos a una mejor expectativa de vida y con una calidad en la salud. Entonces aquí ven la dieta. Mire, el ejercicio es un pilar que nos va a ayudar a que ese envejecimiento se retrase. La dieta mediterránea, está la dieta cetogénica, el uso de antioxidantes, tener una adecuada nutrición, vitamina C, el aceite de oliva, el consumo de semillas. Así que hacia toda la tecnología, todo el conocimiento se está ahorita enfocando a el uso de estos medicamentos para tratar de retrasar el envejecimiento y la calidad de vida al final. Importante esto en cuanto a la edad cronológica y a la edad biológica. Aquí vemos en esta gráfica cómo dependiendo del estilo de vida, dependiendo de cómo vivamos, el ejercicio,
evitar toxinas como el alcohol, como el cigarrillo, la polución, adecuado sueño, por lo menos unas 7, 8 horas, la parte social. Todo esto puede hacer que nos disminuya nuestra edad cronológica, en este ejemplo, hasta de 40 años. Pero si usted tiene estrés crónico, ahí estamos los anestesiólogos, fumar, pobre calidad de sueño, aislamiento social, una dieta rica en calorías, exceso de alcohol y un estilo de vida sedentario, seguramente podemos padecer de 60 o más años. Entonces está de nuestro lado y ojalá nuestros pacientes siempre estarles recomendando la calidad de vida. Aquí vemos lo mismo, qué enfermedades son las cuales nos va a llevar el envejecimiento, a la enfermedad coronaria, a la falla cardíaca, la presencia de arritmias, la presencia de cardiomiopatías. Y todo eso se debe a qué? Al estrés oxidativo, a la inflamación, a la alteración del DNA de los telómeros. Entonces, pues estamos en ese camino. En esta publicación del año 2024 de Anestesia Analgésica salieron varios artículos sobre qué es lo que debemos esperar los anestesiólogos hacia el año 2050 o cómo debemos actuar. Y aquí en este artículo hablan sobre la anestesia de precisión. Anestesia de precisión no es una anestesia generalizada, sino es concentrada o dirigida a los pacientes y tiene estos 7 pilares. Está el primer pilar que es personalizado y en esto se está refiriendo a que la población está envejeciendo, tiene gran cantidad de enfermedades crónicas y necesitan una individualización, una personalización en las técnicas anestésicas y que deben ser de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a los procedimientos y de acuerdo a las enfermedades del paciente, como debemos actuar. Los otros pilares es que siempre debemos ofrecerle lo mejor al paciente, ser eficientes, ser equitativos, o sea, todo el mundo ofrecerle lo mejor, estar seguro, ofrecerle seguridad, para eso están los protocolos, están los procesos, está la tecnología para que nos ayude y nos soporte en eso, está la base de datos que seguramente nos permitirá tomar decisiones sobre los pacientes evitando el error humano, y está la sostenibilidad en la cual también debemos pensar en el cambio climático y lo que podemos hacer con las técnicas anestésicas para evitar el efecto invernadero, por ejemplo. Entonces, aquí vemos en esta gráfica, este es un artículo muy interesante que encontré sobre el envejecimiento del corazón. Y aquí vemos cómo a medida que va pasando el tiempo, aparecen enfermedades como la hipertensión, la diabetes mellitus, la dislipidemia, la obesidad, los desórdenes metabólicos, especialmente en las personas que son sedentarias, aparece hacia el final de la vida la fragilidad y la comorbilidad. Todo esto también basado en alteraciones moleculares, como ya dije, la mitocondria, alteraciones en la apoptosis, en la fibrosis y en el genoma. A nivel cardíaco específico, aquí vemos que a medida que después llegamos de los 65 años, que lo han colocado como un límite, hay un engrosamiento y una disminución de la elasticidad en los vasos arteriales y venosos, lo cual nos va a aumentar la poscarga de ese ventrículo derecho, de ese ventrículo izquierdo, y entonces va a generar alteraciones en esto, una fracción de eyección conservada, pero con una disfunción diastólica. Y a medida que va pasando el tiempo, esa cardiopatía que inicialmente es hipertrófica nos va a llevar a una falla cardíaca con disminución de la fracción de eyección, la dilatación y indefectible luego la muerte. Y todo eso se debe a alteraciones a nivel molecular, por disminución de la elastina, aumento del colágeno, alteraciones en los cardiomiocitos, una disfunción endotelial y esa fibrosis miocárdica, acumulación de mieloide y alteración en la función ventricular. Este es el enfoque que usualmente hacemos o que el anestesiólogo tiene en su mente, en su día a día cuando abordamos un paciente. Identificamos las comorbilidades, tenemos unos laboratorios para evaluar el estado de esas comorbilidades. Podemos hacer cuando le hacemos el examen físico,
buscar signos de descompensación del sistema cardiovascular, como presencia de disnea, de dolor torácico, edema periférico, síntoma de taquicardia, hipotensión. Y también aplicamos las escalas de riesgo, como el ASA, como el NSQIP, las escalas de fragilidad, los factores de las escalas para riesgo de delirio y también estas escalas para presencia de náuseas y vómito. Sabemos que los pacientes que antes logran ir a una prehabilitación, tienen una prehabilitación, permiten una recuperación más rápida. De acuerdo a esto y al procedimiento que vaya el paciente, vamos a establecer un plan de monitoría que puede ser no invasiva, invasiva, y siempre debemos pensar en la neuromonitoría. Pero aquí está una parte importante que voy a ampliar, que es hacer el diagnóstico hemodinámico. Este diagnóstico hemodinámico es clave en todo momento durante el perioperatorio, porque nos va a determinar cuál es el manejo para optimizar al paciente. De acuerdo a esto, de que tenemos ya el diagnóstico hemodinámico, hacemos un plan anestésico. Vamos a hacer un cuidado anestésico monitorizado, una anestesia general, una anestesia regional o unas anestesias combinadas. Entonces ahí volvemos a establecer, ahora sí, cuáles son nuestras metas anestésicas. ¿Cómo voy a manejar la vía aérea? ¿Cuáles son mis metas anestésicas? Qué importante, presión de perfusión. ¿Cómo va a ser mi monitoreo neurológico? Por ejemplo, si voy a colocar una BIS, ¿en cuánto voy a mantenerle? Mi monitoreo de la nocicepción. ¿Qué analgesia voy a ofrecer a este paciente? Voy a considerar la profilaxis antiemética y cuando considero técnicas como anestésicas como la TIVA, primero las recomendaciones de seguridad y especialmente modelos TIVA TCI que nos permiten dar unas técnicas con mayor seguridad del paciente. Cuando el paciente tiene alteraciones hemodinámicas, también debemos optimizarlo usando líquidos o inotrópicos o vasopresores. Esta gráfica me gustó porque aquí están todas las escalas que hoy trabajamos para la evaluación en el preoperatorio. Está el ASA, miren el año en que este fue introducido, en el año 1941. Está el riesgo cardiovascular, el riesgo del IMO revisado, está el de 2013. Está el SPQIP, el NSQIP, que es del 2011 y que fue revisado hace el año 2013, y con esos son los índices que hoy estamos haciendo en la valoración preanestésica. También aquí ya se recomienda el uso de evaluación cardiovascular con el POCUS desde el mismo preoperatorio. O sea, con esto ya vamos identificando nuestro paciente, que es un paciente de riesgo. Otra evaluación que hacemos que es muy importante y que nos va dando cada vez más aspectos para que enfoquemos nuestro manejo, nosotros usamos la escala de fragilidad más fácil, que es de 5 factores, en el cual las letras iniciales nos da fragilidad, que es preguntarle qué nivel de ejercicio tiene el paciente, puede subir escaleras, puede caminar más de 100 metros con asistencia o no, presencia de enfermedades, usualmente si son 5 o más, enfermedades como enfermedad coronaria, angina, falla cardíaca, ACV, demencia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, cáncer, osteoartritis, hipertensión, asma o enfermedad renal. Muchas veces todos estos los encontramos en un paciente y nos da un punto. Y por último, una pérdida de peso en el último año. Si tiene la escala de 1 a 2, ya está en frágil, y más de 3 es frágil. Sabemos que el paciente frágil tiene una pérdida de la reserva fisiológica, tiene también alteraciones, puede ser a nivel cognitivo, y tiene una reserva totalmente disminuida, seguramente está en episodio de inflamación y tiene comorbilidades. Todo esto nos va mostrando que el paciente es un paciente frágil con una disfunción cardiovascular y que debemos tenerlo en cuenta. Otra cosa que debemos saber son cuáles son los otros cambios fisiológicos con el envejecimiento. Todos los receptores beta se encuentran disminuidos en un down regulation y hay un desacoplo en el funcionamiento intracelular.
Pues cuando un paciente hace hipotensión, normalmente como en el joven, sube la frecuencia, sube la resistencia vascular y compensa al paciente. Esto no lo tiene el paciente viejo. También hay alteraciones en el cambio en el sistema nervioso autónomo. El sistema parasimpático se encuentra disminuido mientras el parasimpático se encuentra activo, por lo tanto encontramos niveles de norepinefrina elevados. Y así es que estos pacientes es más frecuente que presenten hipotensión ortostática. Igual que cuando realizan ejercicio o el estrés, su respuesta es inadecuada. Además, como ya dije, estos pacientes tienen disfunción diastólica y se debe optimizar la precarga, pero si nos pasamos de la optimización de esta precarga, pero podemos llevarlo fácilmente a falla cardíaca y un edema pulmonar. También hay algunos cambios en la composición corporal. Hay disminución en la masa magra, disminución de la masa muscular, hay una disminución del agua total en un 10 a un 15%, lo cual nos va a generar una disminución en el volumen de distribución. Ese volumen de distribución con el medicamento endovenoso que coloquemos tiene un mayor efecto. Y también vamos a tener un aumento de grasa corporal en un 20%, que puede hacer que los medicamentos liposolubles son los que se distribuyen en esto, y su eliminación hace que tenga un mayor efecto, mayor tiempo en acción. También vemos que hay un aclaramiento renal y hepático disminuido y una alta respuesta hemodinámica alterada. Ya específicamente sobre la parte farmacocinética, usted sabe que la farmacocinética es la acción del medicamento para lograr una concentración plasmática y tiene estas cinco fases. La absorción, en el caso que usemos vías endovenosas, no hay ningún cambio, pero sí hay alteraciones, por ejemplo, en el volumen de distribución, en el cual se encuentra disminuido. Entonces va a hacer que las concentraciones de los medicamentos hidrosolubles se logren concentraciones más altas y puede tener efectos adversos más fuertes. Los pacientes tienen niveles de albúmina más disminuidos, especialmente los pacientes frágiles. Entonces va a haber una disponibilidad de la fracción libre del medicamento más alta y también con efectos secundarios. El metabolismo, pues hay una disminución del metabolismo oxidativo a nivel hepático, no de la parte del metabolismo de la conjugación de sustancias. Entonces eso también hace que se alargue la vida media de los medicamentos y que las concentraciones de ellos se encuentren elevadas. Y la excreción, pues también está disminuido al disminuir la tasa de filtración glomerular, entonces prolonga la vida media. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para el enfoque y para el manejo anestésico. Entonces, y así en muchos artículos, sin ser específicos, han llegado a conclusiones que, por ejemplo, los gases inhalados y el isorane, el ceborane y el desflorane, el MAC lo debemos de disminuir el 6% de lo que estamos acostumbrados a hacerlo en los pacientes jóvenes, y ese 6% se disminuye por cada década después de los 40 años. El Propofol nos recomienda disminuye la dosis por infusión de un 15 a un 50%, no es específico a qué paciente le doy el 15, a qué paciente le doy el 50% de disminución de la dosis. El midazolam, que ya no se debe usar y que tiene una respuesta paradójica en los adultos, dicen una disminución de la dosis hasta el 75%. Está asociada con delirio en el postoperatorio y eventos de disfunción cognitiva, neurológica, así que este ya no es un medicamento de opción. En cuanto a los opioides, también hay recomendaciones para una disminución en las dosis, en el caso del remifentanil del 50% del bolo y en infusiones del 30%. En cuanto a los relajantes musculares, pues ya vimos que hay una disminución de la masa muscular de estos pacientes y también puede depender de la función renal y hepática, pero depende también del tipo de medicamento. Aquí vemos en esta gráfica la edad en las X y en esta el MAC para los inhalados, en este caso el ceborane y el desflorane. Como vemos hacia
hacia los 80 años, se disminuye de una forma importante, a una forma importante el MAC. Para un paciente joven, ese MAC, por ejemplo, el Seborane es un 2.2, que es pregunta siempre para los residentes. El MAC para un paciente de 80 años es de 1.6. En el caso del desflorane, para un paciente joven el MAC es de 8 y para un paciente de 80 años es de 5. Aquí lo mismo pasa con el propofol. En el artículo de validación de este y en el modelo de Level, en las X vemos la edad, mientras en las Y vemos la concentración en sitio de efecto y es una combinación con la parte farmacodinámica, es un modelo farmacocinético y dinámico en el cual evalúan el BIS, viendo que en los pacientes de 80 años hay que, con respecto al paciente de 20 años, por lo menos hay que disminuir la dosis en un 30 a un 40%. En esta otra gráfica, en el caso de cuando se recomendaban los bolos, vean cómo se disminuye en el porcentaje, entre un 65 y 79 años recomiendan el 17% de disminución de la dosis, mientras en pacientes mayores de 80 años una disminución hasta del 28%. Cuando estamos también haciendo la evaluación de los pacientes, aparece este otro tema que también es de actualidad y siempre está al frente de nosotros, pero si no le ponemos cuidado podemos pasar desapercibido un paciente de estos que nos haga un infarto perioperatorio y presentar una mortalidad muy alta en 30 días. ¿Qué es el MIS? Pues es Myocardial Infarction Non-Cardiac Surgery, quiere decir que paciente que en el perioperatorio presenta un evento coronario confirmado por elevación de las troponinas en los primeros 3 días. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que este se presente? Entonces, miren, pacientes de edad, hombres, pacientes con enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, diabetes, hipertensión, estenosis aórtica severa, paciente con enfermedad coronaria que ya tiene un stent o varios stent, ACV y condiciones agudas como trauma o cirugías de emergencia. Y en el intraoperatorio tenemos condiciones como la hipotensión, la taquicardia, la persistencia de la estimulación simpática y el sangrado, la inflamación. Y en el posoperatorio factores importantes como la hipotensión, el dolor, el sangrado, todos estos nos pueden hacer que estos pacientes presenten un evento coronario perioperatorio y el paciente que lo presente, ese porcentaje de pacientes que lo presentan, el 8% al 10% tiene una mortalidad al mes de 30, de una mortalidad a 30 días del 8% y al año del 5%. Otro factor que debe ser muy importante y que debemos tratar de optimizar en el preoperatorio es la anemia. Ningún paciente que tuvo hemoglobina adecuada tuvo MIS, pero mientras pacientes con hemoglobinas menores de 8 sí desarrollaron en una proporción alta del 8.5% esta situación. Por cada gramo mostró ese artículo que bajaba la hemoglobina, el riesgo de MIS aumentaba del 20%. Entonces, en pacientes debemos buscar la anemia de forma activa. En los hombres, hematocritos por debajo de 30, hemoglobinas por debajo de 13 y en las mujeres por debajo de 12. ¿Qué comorbilidad cardíaca podemos encontrar en nuestros pacientes? Entonces, aquí encontramos pacientes que nos llevan a falla ventricular izquierda o disfunción ventricular izquierda, disfunción ventricular derecha, arritmias, enfermedades pericárdicas, pacientes que han estado expuestos a quimioterápicos, tóxicos o alteraciones metabólicas, o pacientes con cardiopatías valvulares o mecánicas. Entonces, toda esta comorbilidad la debemos conocer, saber cuál es la enfermedad que tiene, ¿por qué? Porque dependiendo de ella debemos conocer cuál es la fisiopatología. En el caso del ventrículo izquierdo, debemos saber si es una sobrecarga de volumen, si es una alteración en la contractilidad o en una sobrecarga de volumen. Lo mismo para la disfunción derecha, contractilidad, presión, sobrecarga de volumen o sobrecarga de volumen, porque eso nos va a determinar
cómo es que vamos a manejar nuestro paciente en el perioperatorio. Y también la disfunción diastólica. Importantísimo porque la taquicardia la empeora, porque la sobrecarga de volumen también la empeora, pero la debemos optimizar. Ese es un concepto que siempre he tratado de evaluar con los residentes, que es el paciente con su diagnóstico hemodinámico. Pero en este artículo de la Sociedad de Angiografía e Intervención Cardiovascular del 2022 salió la escala de shock. Y aquí lo interesante del shock, de esta escala, que uno diría, no, pero no estamos hablando del tema, es que en la tipo A son pacientes hemodinámicamente estables que no experimentan signos de evento coronario o de shock, pero están en el riesgo de desarrollarlo para que presenten un evento coronario o descompensación de falla cardíaca. Entonces nosotros cuando a un paciente le vamos a suministrar anestesia, lo podemos tener en el estadio A, pero cuando perdemos el control de hipotensión, de taquicardia, de esto, se nos volvió B o C. Ahora estamos en un paciente en shock y el C ya nos comienza a ver alteraciones en la perfusión. Así que nosotros, si sabemos que nuestro paciente tiene todos estos factores de riesgo y vamos a llevarlo a un estado B o C, debemos tener un plan para que esto no pase o evitarlo o rápidamente manejarlo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, primero debemos conocer el diagnóstico hemodinámico del paciente. Entonces, dentro de ese diagnóstico hemodinámico, tenemos la herramienta en el cual ya debe ser perfil del anestesiólogo, que son el perfil de POCUS. Entonces, debemos saber el estado de perfusión, el estado de congestión, y eso existen unos protocolos como el FATE, el FOCUS, el SIMPLE, los protocolos a nivel pulmonar y el protocolo VEXUS, que es el protocolo de congestión. Cuando usamos esta herramienta, tiene una alta sensibilidad de hacer el diagnóstico de un perfil hemodinámico de hipovolemia, de obstructivo y cardiogénico, alta sensibilidad y alta especificidad. Y distributivo es menor porque se combinan los anteriores, pero debemos saber dónde está nuestro paciente, qué diagnóstico tiene para que nosotros lo optimicemos. Aquí vemos un eje paraesternal, eje corto, en el cual en este estoy mostrando, perdón, aquí arriba, espera que no corrió bien el video. Ustedes ven a la izquierda arriba un paciente en todas las proyecciones son paraesternal eje corto. En el de la izquierda es normal, una adecuada motilidad. En el del lado derecho, vamos a volver a que quede funcionando. En el de la arriba a la de izquierda vamos el de hiperdinamia, paciente posiblemente con un patrón obstructivo. En el de la abajo a la izquierda vamos a ver un paciente de hipovolemia, o sea, los músculos papilares tienen el signo que se tocan, los músculos papilares que se llama el signo del beso. Y en el del extremo derecho vemos una hipodinamia en un paciente que presentó un evento coronario agudo. También otros hallazgos que podemos ver en estas proyecciones, por ejemplo, de este apical 4 cámaras, un aumento del ventrículo derecho, que puede ser por disfunción ventricular derecha y o por hipertensión pulmonar. Entonces, si ya comenzamos a tener toda esta información, la podemos corroborar con otras proyecciones, por ejemplo, este paraesternal eje corto, en el cual vemos el signo de la D, un ventrículo derecho aumentado de tamaño, que nos está diciendo que ya hay una alteración en la interdependencia ventricular y tenemos una falla ventricular derecha. También podemos, en una evaluación más avanzada, la medición del plano de la válvula tricúspide, llamado TAPSE, que debe estar aproximadamente por encima de 17 milímetros. Si se encuentra disminuido, estamos haciendo un diagnóstico de una disfunción ventricular derecha. Y también si hacemos un análisis, un Doppler espectral de la válvula pulmonar, de acuerdo con solamente el espectro,
podemos decir desde un normal como el A hasta un C, ya lo vemos que está mellado el espectro, y es un paciente con hipertensión pulmonar y con alto riesgo de falla ventricular derecha. Aquí en esta gráfica dice cuáles son los hallazgos que podemos encontrar en el ecocardiograma de acuerdo al perfil hemodinámico. Si es hipovolemia, si es un shock constructivo, puede ser un taponado o alteración en el ventrículo derecho, un shock cardiogénico y un shock distributivo. Alteraciones en los tamaños de las cavidades, alteraciones en la contractilidad, alteraciones en el tamaño de la vena cava inferior, el espacio pericárdico lo podemos evaluar y también podemos medir algo de las presiones. O sea, el POCUS es una herramienta que nos va dando cada vez más información sobre qué diagnóstico hemodinámico tiene. Dentro del diagnóstico hemodinámico está la perfusión y está la congestión. ¿Cómo evalúo la perfusión? Pues hago la obtención del BTI en el ventrículo izquierdo. ¿Cómo se halla? Se halla una apical 4 cámaras por debajo de la válvula aórtica, se coloca el espectro en un Doppler pulsado y vamos a obtener una gráfica como esta. Esta se grafica y está en función de centímetros. Es una integral de la velocidad del tiempo a nivel infraórtico, y el cual se considera normal entre 16 a 18 centímetros. Mientras en una proyección de un paraesternal eje largo, vamos a medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y si multiplicamos el área de ese tracto por el BTI y multiplicamos por el gasto cardíaco, multiplicamos por la frecuencia cardíaca, vamos a obtener el gasto cardíaco. Pero si queremos omitir la parte de la medición del tracto de salida, ya existen trabajos en los cuales solamente consideremos la medición del BTI. Y de acuerdo a ello y a otros hallazgos, podemos hacer un diagnóstico de un síndrome obstructivo o de un patrón obstructivo de un taponamiento, de una hipertensión pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, un shock cardiogénico valvular o un shock hipovolémico. Así que esta es una herramienta que tenemos al lado del paciente y nos da información valiosa para que yo haga las intervenciones anestésicas. Ahora existe otro índice de función cardíaca que se llama el poder cardíaco. Acabamos de obtener el gasto cardíaco. Con solamente multiplicar el gasto cardíaco por la presión arterial media dividida por 451 me está dando el funcionamiento del corazón de una forma dinámica y fácil de evaluar. Esto nos da unas unidades en watts de mayor de 1, es normal. Se ha visto que pacientes por debajo de esto tienen mal pronóstico con shock cardiogénico y por debajo de 0,3 tienen una altísima mortalidad cuando no usamos soporte mecánico. O sea, estas herramientas están al lado de nosotros cuando usamos un protocolo POCUS y un protocolo FEI. En cuanto a la congestión, que la otra parte de la evaluación lo podemos usar usando estos tres protocolos, el protocolo pulmonar, el protocolo cardíaco y el protocolo VEXUS. Entonces, en el protocolo pulmonar vamos a buscar las líneas B en el parénquima pulmonar, a nivel del POCUS, el FEIT, vamos a ir a evaluar cómo está la vena cava inferior, si hay colapsabilidad con el patrón respiratorio, y en el VEXUS vamos a ver el patrón en la vena hepática, en la vena porta y en las venas renales. Y eso nos va a determinar en una escala de 1 a 3 si el paciente está en un estado de congestión. ¿Por qué hablamos de esto? Aquí todos debemos recordar esta curva que se llama la curva de Fran-Starling. En la curva de Fran-Starling, y la cual nos está indicando que es un patrón completamente normal. En esta misma curva nosotros debemos colocar nuestro paciente. ¿Dónde está? Normal, está en hipovolemia, está en un patrón de hipodinamia, o sea, cardiogénico, está en un patrón de congestión y sobrecarga de volumen, o está en un patrón de hiperdinamia. Para que nosotros sepamos dónde está el paciente y mirar si tiene una reserva a cargas de volumen, debemos hacer la prueba del levantamiento de piernas. ¿Cómo lo hacemos?
Entonces el paciente lo debemos sentar a 45 grados y le levantamos las piernas nuevamente a 45 grados. Aproximadamente estamos dándole una carga de 300 mililitros que se encuentran en la parte venosa de los miembros inferiores. Entonces, si es un paciente que se encuentra en esta curva, va a ir a mejorar y la curva se va a ir a desplazar de izquierda a derecha y el paciente tiene una adecuada reserva. Pero el paciente hipodinámico, al darle esta carga, en vez de mejorar, va a empeorar y va a disminuir la presión arterial sistémica. Esa es la situación de nuestro paciente que no tiene reserva. También debe venir a nosotros rápidamente estas curvas de presión-volumen. Aquí vemos en el lado izquierdo el paciente que tiene alteración de la contractilidad, es un desplazamiento de la curva hacia la derecha, mientras en el del lado izquierdo es el paciente anciano que tiene alteración en la elasticidad y alteración en la acople ventrículo arterial. Entonces hay una alteración en esa estancia. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el paciente que pensemos que tiene alteración de la contractilidad, seguramente vamos a necesitar inotrópicos. Mientras en el paciente que tenga alteraciones en la elastancia, vamos a iniciar son vasopresores. Y esta gráfica también nos debemos acordar todos que en el paciente hipodinámico, qué medicamento íbamos a usar. Entonces siempre está el uso de los inotrópicos, porque este nos va a tratar de llevar la curva de derecha e izquierda y mejorar el gasto cardíaco. Esta es una forma rápida de iniciar un inotrópico en un paciente cuando usted lo considere. Es una infusión de adrenalina. Todas las infusiones de adrenalina se deben iniciar a 0,1 microgramo kilo minuto, dependiendo del paciente. ¿Cómo lo preparamos? 250 de solución salina normal más 1,5 miligramos de adrenalina, nos va a quedar a 6 cc microgramos por centímetro, pero lo interesante de esto es que no necesita ponerse a hacer ninguna fórmula, sino saber que el peso del paciente en una bomba volumétrica equivale a 0,1 y usted así inicia la infusión. Debe ser esto muy, muy importante. Cuando un paciente vaya a necesitar inotrópicos o vasopresores, debe tener una vena exclusiva para estos medicamentos. No se debe combinar con la técnica anestésica lativa porque ustedes van a perder el control. Y cuando necesiten vasopresores, la noradrenalina se debe colocar a 0 microgramos kilo minuto. Un paciente en este estado de disfunción o de hipodinamia seguramente no necesita líquidos, entonces debe ser a mínimo. Después de que hemos hecho nuestro diagnóstico hemodinámico, entonces pues sin hipovolemia podemos dar bolos de líquidos de 5 a 8 cc por kilo o solamente colocarlos en posición de Trendelenburg. Con eso usted ya recupera seguramente el paciente, hace el diagnóstico y da la carga de volumen. En el paciente con hipovolemia o hiperdinamia, inicialmente inicia líquidos, pero si el paciente persiste hipotenso, seguramente iniciarás vasopresores con predominio alfa, como la noradrenalina y la atilepina. En el caso de hipodinamia, entonces no vamos a colocar líquidos, sino vamos a usar inotrópicos como la adrenalina o la dobutamina. Y en los pacientes con hipodinamia severa, seguramente vamos a necesitar un inotrópico, un vasopresor y soporte mecánico como balón de contrapulsación aórtico y muchas veces hasta soportes como el ECMO venoarterial, como el del ejemplo del principio. En este artículo que me gusta por lo que dice en el título, que dice una simplificación aumentada será la mejor práctica. Entonces aquí dice qué medicamentos el primer medicamento que debo usar en shock. Ellos recomiendan que el primero debe ser la noradrenalina. Debemos mejorar la perfusión a los tejidos. Entonces lo consideran. Sin embargo, debe estar todo en una balanza. Y si el paciente necesita inotropía, debemos saber que con eso vamos a optimizar el gasto cardíaco, pero tiene un costo, como dicen aquí en este. Así que todo lo debemos balancear dependiendo del paciente y dependiendo de nuestras metas. Aquí están las dosis de los medicamentos que usamos. La epinefrina, como ya dije, es de predominio beta, tiene también algo, predominio beta 1 y beta 2 y alfa algo. Es el medicamento de elección cuando queremos aumentar la inotropía. La dosis
inicialmente comenzamos con 0.1 microgramo kilo minuto. Tiene efectos secundarios. Cuando lo usamos a larga dosis va a generar acidosis metabólica, isquemia mesentérico, hiperglicemia. Pero en el perioperatorio es un medicamento que si lo usamos de forma bien indicada, el paciente no va a tener inestabilidad hemodinámica. En cuanto a la norepinefrina, entonces tiene predominio alfa, va a generar vasoconstricción y puede haber alteración también, alteración esplácnica o alteración en la perfusión esplácnica. Esos son los pilares que siempre nosotros hacemos todos los días cuando abordamos un paciente. Antes estaba solamente en la hipnosis, la nocicepción y la relajación, pero creo que hoy en día pensamos en él, pero las metas están en una adecuada estabilidad hemodinámica y un adecuado o mantener una adecuada función neurológica. También estamos en ese avance, es la evaluación de la nocicepción que nos está evaluando la evaluación del sistema nervioso simpático y parasimpático, y ya tenemos monitores y hacia allá es que va la anestesia hoy en día. Así que cuando vamos a iniciar nuestra anestesia, nos ponemos cuáles son nuestras metas y qué es lo que yo quiero que no pase, que no haga hipotensión arterial, que no haga hipoxemia y que no se presente una tasa de supresión. Se ha visto que los pacientes que hacen hipotensión en la postinducción están en un 30%, mientras en los pacientes mayores de 65 puede subir hasta el 60-70%. Que hay una hipotensión postinducción severa con disminución de la presión arterial media por debajo de 60, en cirugía no cardíaca hasta del 5%. Y que la duración de esa hipotensión postinducción usualmente es corta, en 5 a 15 minutos hasta el 70%, 30 minutos en el 40% y 15% más de 30%. Eso es gravísimo para el paciente porque nos puede generar alteraciones, como ya dijimos, el MINS o disfunción neurológica. Aquí aparece otro concepto que es el doble flow. El doble flow es que de acuerdo a nuestras metas anestésicas es que siempre debemos tener una presión arterial por encima de 65 milímetros de mercurio y en el monitoreo neurológico, cuando tenemos análisis PIE espectral, debe estar por encima de 45. Si alguno de los dos está bajo o los dos, el índice de riesgo para eventos adversos como infarto agudo del miocardio, mortalidad, falla renal, disfunción neurológica, es más alto comparado con pacientes jóvenes. Factores de riesgo por hipotensión postinducción, edad 65 años, nuestro tema de hoy. Que el paciente ya está hipotenso, tenga una presión arterial sistólica cercana a 90, que sea una ASA 3 o 4 hipertenso, que se combine con anestesias regionales, peridural o subdural, que ya tenga comorbilidad cardíaca, que tenga un poder cardíaco menor de 0,6, que tenga un BTI, gasto cardíaco o índice cardíaco disminuido, que el paciente tenga fragilidad y técnicas en la administración de medicamentos como el bolo versus TIVA. Así que estos son los factores que debemos estar pensando antes de iniciar nuestra técnica, o sea, no dar bolos. Me encanta esto porque el bolo de Propofol ya se ha demostrado que no es adecuado. No es adecuado y ha mostrado que como en los pacientes mayores de 65 hasta un 70% presentan hipotensión. Y esta es una recomendación de la Sociedad de Seguridad Anestésica Americana, en el cual el umbral es 65 milímetros de mercurio. Y como ustedes ven acá, dependiendo del tiempo que permanezca en esa presión, van a aumentar la falla renal, infarto del miocardio y la mortalidad. Entonces, por eso 65 es nuestra meta de presión de perfusión en el perioperatorio. ¿Qué es lo que pasa cuando damos un bolo de Propofol? Aquí ven que hay disminución de la presión sistémica, sistólica, disminución del volumen sistólico, disminución de las resistencias vasculares y eso persiste por varios segundos y dependiendo del estado del paciente, de su comorbilidad, esta puede perpetuarse. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a como en este estudio nos muestra, que a las concentraciones plasmáticas de Propofol por encima de 4, el paciente siempre nos va a hacer hipotensión, siempre si tenemos ese umbral.
Y si estamos haciendo evaluación neurológico con un BIS, vemos que también por encima de 4 la concentración plasmática se va a bajar el índice espectral por debajo de 40, o sea, alteramos nuestras metas. Así que no debemos permitir que suba por encima de concentración plasmática de 4. Cuando nosotros damos un bolo, pueden subir hasta 12 y hasta 20 microgramos por mililitro. Entonces, no estamos cumpliendo nuestra meta. En esta otra gráfica, en una comparación de bolo versus infusiones cumulativa, vemos con un análisis de la electroencefalografía por setline, vemos que el bolo, los pacientes caen casi siempre al nivel de tasa de supresión o burst suppression, mientras los pacientes con infusiones mantienen en el patrón alfa, que es donde nosotros queremos tener a nuestros pacientes. En el caso del bolo, él comienza a recuperarse hacia los 4 o 5 minutos y se acerca al patrón alfa. O sea, el bolo es deleterio para los pacientes. Aquí vemos cómo es que se ve un burst suppression y vemos aquí el monitoreo con BIS en un paciente que hicimos una inducción aproximadamente de 5 minutos, logramos nuestra meta de 50-60 y luego lo mantuvimos en ese nivel. Eso es lo que debemos esperar en el perioperatorio. ¿Cómo evitamos la hipotensión? Entonces ya dije, primero hágale pruebas, hágale un diagnóstico hemodinámico. Después del diagnóstico hemodinámico, sea proactivo, no se quede quieto y no haga pruebas con el paciente ya hipotenso, saber si lo que usted necesita es volumen o un isotrópico o un vasopresor. No importa la técnica anestésica que usted vaya a usar, pero debe saber que esa técnica anestésica va a tener efectos y llevar al paciente a la inestabilidad hemodinámica. En el caso del propofol y usativa TCI, debemos disminuir las dosis y debemos tener histéresis prolongada. Todos los medicamentos que usamos endovenosos tienen un modelo en anestesia, tienen un modelo tricompartimentado, y ese es el modelo del propofol. Y aquí lo que quiero mostrar es el fenómeno de histéresis. Histéresis es el tiempo que se demora en que alcanza la concentración plasmática y el tiempo entre el pico de la concentración plasmática y el momento en que se alcanza la concentración en el sitio de efecto. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de la velocidad de infusión con lo que la bomba lo dé y la concentración del límite en la concentración plasmática. Así que nosotros si hacemos estos cambios en nuestras bombas de TCI, vamos a lograr unas inducciones más lentas y con menos efectos secundarios. ¿Cómo lo hacemos? Las bombas nos permiten hacer el cambio de las velocidades de infusión. Si nosotros no hacemos ningún cambio, ellos ya vienen con un preset de 1200 mililitros por hora y tienen una P-limit del 400%. El P-limit es concentración plasmática límite, o sea, el 400% de la concentración plasmática que yo lo he programado. En este caso, nos va a dar el bolo en 1.20 minutos, en un minuto 20 segundos, y va a dar una dosis de 84 miligramos y nos va a mostrar las gráficas farmacocinética en el cual la concentración plasmática alcanza la concentración del sitio de efecto en 1.20 minutos. Sin embargo, como dije al principio, nuestra concentración plasmática no debe pasarse de 4. Entonces, debemos buscar y colocarle como un P-limit de 4, en el cual debo colocar, si fue 2, mi concentración en sitio de efecto de 2, y colocamos 400%, por eso me da 8. En el caso de 200% de 2, es 4. Así que, y si yo coloco una concentración del 100%, en el cual al mismo tiempo la concentración plasmática vaya al mismo tiempo que la concentración en sitio de efecto, la máquina dice que más de 15 minutos y no sería cercano a la realidad. Así que hemos logrado establecer que si yo coloco para el propofol en el modelo de LEVE una velocidad de infusión de 200 mililitros por hora y coloco un P-límite del 200%,
Entonces vamos a tener una inducción más prolongada, que nos vamos a demorar 4.5 minutos y seguramente vamos a tener un efecto menos fuerte sobre la hipotensión y menos eventos adversos. Así que sí podemos manipular la histéresis al cambiar estas dos variables en las bombas de infusión. Esa concentración plasmática límite, de acuerdo a las bombas, aquí están las 6 bombas que existen en el mercado a nivel mundial, cada una tiene una diferente nomenclatura. En la que estoy mostrando la de MedCaptain, que se llama P-Limit, y todo lo debemos buscar y nos está hablando desde el porcentaje de acuerdo de la concentración plasmática del sitio de efecto que dije. Así que esto lo debemos tener presente cuando usamos TIVA TSI, colocar estas dos variables para que la velocidad de infusión y la concentración plasmática la tengamos controlada. Lo mismo pasa con el remifentanil. En el modelo de Level, en este es el artículo de validación, en el cual dice que la concentración en sitio de efecto debe ser de 4 nanogramos por mililitro y la recomendación dice que en ancianos deben ser de 1.8 a 2.2 y luego nuevamente debemos alcanzar 4. Esa es la recomendación de la validación. Pero si nosotros volvemos a aplicar los mismos conceptos de velocidad de infusión y de P-limit, vemos que si no hacemos ningún cambio, aproximadamente en 20 a 30 segundos ya hemos dado el bolo del remifentanil. Pero si tenemos un pacientes tan delicados hemodinámicamente, tan frágiles cardiovascularmente, queremos darle dosis menores y mayor tiempo. Entonces, lo recomendado acá en esta gráfica hace el corte en 160% como P-limit. Y eso nos va a permitir que el bolo del remifentanil se demore 2 minutos 20 segundos y seguramente vamos a tener menos efectos secundarios. Así que el número para recordar para el remifentanil es 160 de P-limit, mientras para el propofol es 200 y 200. Obviamente, dentro de las técnicas anestésicas también tenemos la anestesia regional y para los pacientes de edad es casi ideal. Primero, porque tiene una disminución de la respuesta del estrés, disminuye las complicaciones respiratorias como la taquicardia. Doctor Abello, creo que se le apagó el micrófono. Doctor Abello está con el micrófono cerrado. No lo estamos oyendo. Sigue con el micrófono cerrado. Ya le estamos avisando. Carolina, revisa saber si tú le puedes abrir el micrófono al doctor Abello. Doc, desde acá ya lo tiene habilitado.
pero no, me aparece con el micrófono cerrado. Doctora Sí. Bello, si de pronto intenta volver a ingresar, salir y volver a ingresar. Nada. Perdón, ¿el organizador de la charla no puede administrar el micrófono? Carolina Sí. Carolina es la Sí, pero es que organizadora. lo tiene habilitado, por parte mía está habilitado. Sí, está habilitado. El doctor estoy hablando justo con él ahorita, está saliendo, volviendo a ingresar. Entonces, por favor, si le Ok. damos un segundito. ¿Me oyen? Doctora Bello. ¿Aló? ¿Me oyen? Doctora, ahí le escucho. Ok. ¿Hasta dónde fue hasta dónde íbamos? Si puede Estaba colocar su presentación. Sí. Ahí, remifentanil. Anestesia regional. anestesia regional. Ah, bueno, listo. Entonces, idealmente, pues la anestesia regional, si se Doctor, puede, ahí no estoy viendo la pantalla. ¿se oye bien? Se escucha perfecto, pero Perfecto. está en otra Ok. pantalla. Hay que colocar la pantalla de la presentación, doctor. Por favor. Estoy ahí. Espérate, ok. Sí. Ahora sí. Ahora ¿Me sí. ven? Sí, ahí Sí. se ve. Ahí se ve. Gracias. Ok. La anestesia regional es otra acción en nuestras técnicas. Sabemos que tiene el beneficio para estos pacientes que disminuye el estrés, disminuye las complicaciones respiratorias como las atelectasias, las neumonías, adecuado control de dolor en el posoperatorio, pero también debemos considerar la toxicidad porque tienen una mayor sensibilidad a los anestésicos locales por disminución de la mielina, disminución del número de neuronas, disminución de la velocidad de conducción. Y, ejemplo, en núcleos del miembro superior, considerar cuál técnica para disminución o la presencia de parálisis del nervio frénico. Mientras en anestesia neuroaxial
que también es una excelente opción, debemos tener consideraciones anatómicas que aparecen con el envejecimiento, como la degeneración de los discos intervertebrados, presencia de osteofitos, estenosis del canal espinal, calcificación de los ligamentos y la presencia de un foramen intervertebral denso. También sabemos que hay una disminución del líquido cefalorraquídeo y un aumento del riesgo de los hematomas a nivel espinal, siendo de 1 en 1300 comparado a 1 en 200.000 con paciente obstétrico. Y siempre se encuentra asociado la anestesia neuroaxial a que presente hipotensión arterial. Por último, vamos a hablar algo sobre la anestesia multimodal, en el cual la tendencia es usar una analgesia libre de opioides. Es una polifarmacia, son aproximadamente 5 o 6 medicamentos que han mostrado beneficios, especialmente en la modulación de la nocicepción y disminución de la respuesta inflamatoria. Se evita también tener estados profundos de anestesia para disminución de la presencia de delirio, de disfunción neurocognitiva y agitación psicomotora. Para allá vamos, que es un cambio en el paradigma, es en disminuir el estrés quirúrgico, disminuir la inflamación y el control de la nocicepción. ¿Cómo se evalúa la nocicepción? Entonces, evaluación del sistema nervioso parasimpático, evaluación del sistema nervioso simpático o cambios en el electroencefalograma. ¿Qué medicamentos son los que hoy están? Pues los opioides, que ya hay técnicas de anestesia libre de opioides, pero están la ketamina, la desmetomidina, el sulfato de magnesio, la lidocaína, la dexametasona, beta bloqueadores, el paracetamol, los analgésicos antiinflamatorios, las anestesias regionales, los bloqueos y las infiltraciones a nivel local. Así que para allá vamos y es donde la anestesia hoy en el mundo se está moviendo. Por último, las conclusiones. Debemos ajustar la farmacocinética como una estrategia de seguridad para evitar eventos adversos. Debemos hacer un diagnóstico hemodinámico y fisiopatología para plantear un plan anestésico. El monitoreo de la presión arterial, neurológico y nocicepción son recomendables para el ajuste de los medicamentos. La población en envejecimiento está creciendo y por lo tanto vamos a estar involucrados en mayor procedimientos con pacientes de alto riesgo. Es importante el conocimiento de la fisiopatología del envejecimiento. Y por último, la anestesia multimodal incluye acción sobre la inflamación, el estrés quirúrgico y el control de la nocicepción. Gracias y disculpe por los fallos técnicos. Muchísimas gracias, doctora Bello, por esta excelente presentación muy a tono de la realidad que estamos viviendo todos los días en el quirófano. Invitamos a todos los participantes a acompañarnos con sus preguntas. Estas pueden hacerse tanto levantando su mano, la mano que tiene este sistema de comunicación, o haciendo preguntas a través del chat del grupo. Dice el doctor Fernando Ríos, doctora Bello, excelente, mil gracias. Mientras hay de pronto otras preguntas del público, usted mencionó varios puntos muy interesantes en la presentación. Uno de ellos son los diferentes sistemas que hay de clasificación de los pacientes, de riesgo de paciente preoperatorio. ¿Cuál prefiere usted? Usted nos podría decir, en general, este es el que más usa. ¿Le parece que alguno tiene ventajas sobre los demás? Yo creo que son complementarios, pero lo único que a usted lo va a llevar es a decir, ok, estoy enfrentado ante un paciente de alto riesgo. Cuando usted le digan, ya tengo un paciente de 80 años, ya con todo lo que hemos revisado de la fisiopatología del envejecimiento, ya usted sabe que es un paciente de alto riesgo. Y al decir de alto riesgo, yo ya tengo que ajustar mi plan anestésico y mi diagnóstico hemodinámico. Sí. O sea, cualquiera, yo creo que es complementario y todos van a llevar hacia los que están más en evolución, es el de la medición con biomarcadores,
como la troponina, como el ProBNP y el BNP, para establecer si un paciente está estable desde el punto de vista cardiovascular y si necesita una parte de optimización preoperatoria. Pero sin embargo, ese paciente nos va a llegar al perioperatorio y nos volvemos a enfrentar. O sea, lo único que nos está llevando todas esas escalas es a que le demos información al paciente de la probabilidad de complicaciones y de morbilidad y mortalidad. Para eso creo que sirven las escalas. Y a nosotros para ponernos alerta. Sí, Doc, una segunda pregunta va por el mismo punto. Ya usted lo mencionó, pero digamos, ¿en qué casos? Yo sé que la pregunta es muy general, pero ¿en qué casos el ProBNP, la medición de troponina preoperatorias, realmente sí pueden ser de valor como sumatorio a la valoración preoperatoria del paciente? Pues hacia allá se está moviendo la valoración preoperatoria. Que un paciente con algunas de estos biomarcadores elevados, el paciente está en una descompensación y debe optimizarse antes de llevarse a cirugía. Sin embargo, en las guías de valoración preanestésica europeo publicadas este año, en donde miden la evidencia y la recomendación para estos es débil. O sea, esto está todavía en evolución y si esta es la recomendación débil, todavía no se ha implementado de una forma que lo hagamos todos los días, sino todavía sigue siendo como plan, como de una evaluación. Más importante es el concepto de MINES. El concepto de MINES en el cual evaluamos la medición de las troponinas, no tanto en el preoperatorio, sino en el posoperatorio, segundo y tercer día. Y la presencia de la elevación de estas, seguramente, y si no hacemos nada, vamos a tener una mortalidad hasta del 10% en 30 días y del 5% al año. Así que eso es mucho más importante. Pero para hacer esto necesitaremos médicos perioperatorios y tener este concepto muy claro. Ese médico perioperatorio, en vez de hacerle un cateterismo, porque la causa de el evento o la elevación de las troponinas no es por una placa de ateroma, sino un desbalance entre el aporte y el consumo, las recomendaciones hoy están que debemos optimizar los inhibidores de la ECA, los beta bloqueadores, usar antiagregantes plaquetarios y hacia anticoagulantes como el dabigatran. Entonces, para allá es que vamos y debemos estar alerta porque el paciente anciano es un factor de riesgo para que se presente. También tenemos otros agradecimientos del doctor Alfonso Franco, la doctora Wendy García y la doctora Cristina López. Y pregunta el doctor Víctor Pérez. ¿La valoración preanestésica de estos pacientes debe tener una optimización y cuánto tiempo o con cuánto tiempo debe llevarse a cabo? Teniendo en cuenta que muchas veces el tiempo es limitado, esta es una pregunta muy cierta del día a día. Pues los protocolos ERAS nos han mostrado que la rehabilitación tienen una adecuada, eso nos va a hacer que esos pacientes se recuperen más rápido, su respuesta a la inflamación en el perioperatorio es mucho menor y les va a ir mejor. Entonces, estos protocolos son los que lo tienen más claro. Estos protocolos ya están por procedimiento y eso es hacia donde también se está moviendo el perioperatorio, que es implementación de protocolos como el ERAS. Y el ERAS tiene la prehabilitación. Doctor, una pregunta más que tengo aquí por chat interno. En general, usted, según comenta aquí en la charla, prefiere el uso de adrenalina como primera opción para el soporte de los pacientes que están muy comprometidos desde el punto de vista cardiovascular a la noradrenalina,
o cuál es el orden en que en general lo usa o cuando prefiere una opción sobre la otra como primera opción. En los pacientes que usted considere que tiene disminución de la contractilidad, ¿sí? La primera opción, y que su diagnóstico hemodinámico es hipodinamia, como el paciente que coloqué al principio, que usted le hace un test de levantamiento de piernas y en vez de que la presión mejore, la presión arterial sistémica, medida de forma no invasiva, sino se empeora, ese paciente no tiene reserva. Ese paciente está en la parte plana de la curva de Fran-Starling y no le va a ir bien. Entonces, a ese paciente la primera opción es un inotrópico. Podría ser adrenalina o podría ser dobutamina. Pero la dobutamina es más taquicardizante y me puede también, y vasodilatador periférico. No tiene efecto alfa. Entonces, el de escogencia como inotrópico inicial es la adrenalina. Ya lo dije que es temporal en el perioperatorio, porque tiene efectos secundarios como la acidemia metabólica y la hipoperfusión esplática. Entonces, en el paciente con hipodinamia, como diagnóstico hemodinámico, la primera opción es adrenalina. Si el paciente no tiene alteración en la contracción y más bien lo que tiene es una alteración en la elastancia, o sea, es el paciente viejo y que solamente es hipertenso, le hacen un eco, el reporte del eco dice adecuada fracción de eyección y disfunción diastólica. Ese paciente, el primer medicamento que usted debe alistar es noradrenalina. ¿Por qué? Porque tiene reserva, pero cuando le coloques el vasodilatador, el propofol, se va a deteriorar o va a presentar hipotensión seguramente. Entonces el medicamento es noradrenalina. Y el que está con mucha comorbilidad, mucha fragilidad, uso ambos. Noradrenalina como inotrópico y noradrenalina como vasopresor. Bueno, doctor, si no tenemos otras preguntas, ya por razón de... bueno, tenemos aquí una más. Buenas noches, excelente presentación. ¿Qué utilidad tienen sistemas de predicción de hipotensión como el Acumen? Interesante pregunta. Esos sistemas que pronostican la hipotensión usualmente están basados en la evaluación de la estancia del sistema cardiovascular. Entonces, si es un paciente que tiene alterada la elastancia, seguramente va a presentar hipotensión arterial. Entonces, si nosotros sabemos que vamos a llegar a esto, porque no es solamente el pronóstico, usted le puede pronosticar que va a ser hipotensión arterial. Entonces, ¿qué voy a hacer para ello? Entonces, voy a bajar las dosis y segundo, voy a aumentar la estéresis, o sea, voy a dar la administración de dosis lentas. Así que, ¿me puede hacer el pronóstico de la hipotensión? Sí, es como el mismo factores de riesgo que hablamos al principio. Te dice que es frágil, te dice que es un riesgo elevado, que tiene posibilidad altísima de alteraciones cardiovasculares. Hasta ahí te están diciendo, estás ante un paciente muy frágil, hemodinámicamente o cardiovascular. Ahora tienes que hacer el plan. Es como si te hicieran una advertencia. Si yo tengo este tipo de monitor, pronostica que va a ser hipotensión, listo, yo ya sé que va a presentar hipotensión, entonces, ¿qué hago? Hago mi plan. Disculpe, creo que tenía el micrófono apagado. Tiene la mano levantada, doctor Olaya, Carlos Olaya. Hola, doctora Bella, un cordial saludo a todos los asistentes. Un gusto escucharlo, doctor. Excelente su presentación.
Sabemos de toda esta parte, es usted un gran conocedor de esta temática. Voy a poner un poquito de cámara. Me encuentro aquí en salas de cirugía, pero he escuchado muy atentamente su presentación. Hay un tema, doctora Bella, que obviamente con lo que usted nos viene haciendo ese análisis tan cuidadoso en la parte multisistémica del paciente anciano, que desde luego para todos nosotros es un reto, obviamente poder nosotros garantizar un tema fundamental en los pacientes ya en la sexta o séptima, octava época de edad, es la perfusión tisular. Usted nos habló de la parte hemodinámica, etcétera, etcétera, pero es decir, es una lectura de la cual yo vengo haciendo cada vez más reflexión, cómo nosotros garantizamos una perfusión tisular adecuada. Cómo nosotros lo que nos enseñaron en la base de nuestra fisiología, nosotros conservamos el ciclo de Krebs, la respiración celular, porque es ahí donde nosotros, creo yo, que es donde debemos, digamos, apuntarle, es la parte final de nuestro objetivo, a que vamos a mejorar y vamos a optimizar la parte cardiovascular, que vamos nosotros a hacer análisis de cuáles, digamos, reservas que tienen, pero también hacer esa planeación para que nosotros podamos disminuir los riesgos y obviamente todos los desenlaces que trae la hipoperfusión tisular. Cuando nosotros en anestesiología podamos medir casi que latido tras latido en el sitio ya distante, en el capilar, y poder nosotros determinar cómo está esa perfusión tisular, creo que la anestesiología ha tenido un gran avance. Es ahí donde nosotros tenemos que medir cómo está la función de la célula, como les vengo comentando. Si está perfundiendo bien, nosotros podemos tener unos datos y unas informaciones en nuestros monitores, los que ustedes quieran utilizar, frente a qué es lo que estamos nosotros haciendo para garantizar eso, para disminuir toda la lesión en las células. Y en células tan sensibles como por ejemplo son los enterocitos. Enterocitos de las células más sensibles que tenemos los seres humanos. Y la hipoperfusión es ahí, comienza a generarse toda una respuesta de lo que todos ya conocemos. Creo que hay un avance importante donde nosotros tenemos que entrar a mirar esa parte. ¿Cómo vamos nosotros a garantizar que estamos nosotros ofreciendo y haciendo unas medidas terapéuticas realmente efectivas que nos puedan garantizar una buena respiración celular? La hipoperfusión, la hipoxemia, todo esto pues va a alterar, lo sabemos todos, todo lo que es la parte energética de la célula, con lo que se viene detrás de eso. Cuando nosotros estamos haciendo gases arteriales cada 20 minutos o cada media hora o cada 2 horas para mirar cómo vamos nosotros haciendo o teniendo el mejor resultado allí. Eso lo tenemos que, obviamente, anticiparnos a eso y hacerlo casi que latido tras latido. Es ahí, creo yo, que es donde nosotros, es la tecnología la que nos tiene que ayudar a mirar cómo lo que estamos haciendo farmacológicamente vamos a tener en un procedimiento intraoperatorio los mejores desenlaces. Es lo que yo quería comentarle. No sé, doctor Abello, si ustedes ya están obviamente en esa tarea o están implementando de cómo llegar a ese quiz del asunto. Muchísimas gracias. Ok, una aproximación también que tenemos al lado del paciente puede ser la medición de la saturación venosa mixta. Ok, la saturación venosa mixta y que podemos hacerlo con un NIRS a nivel cerebral, siendo un órgano importante o principal órgano de perfusión, que sería lo mismo a nivel cardíaco. Este monitor nos está hablando de un balance entre el aporte y el consumo de forma permanente. Así que cuando yo tengo alteraciones en el perioperatorio, ya puedo hacer intervenciones sobre los factores de aporte o los factores o el consumo.
Entonces, puedo mejorar el gasto cardíaco, puedo transfundir, puedo, puedo, eh, puedo transfundir pues, o puedo aumentar la concentración de oxígeno o bajar el consumo del paciente. Ahí puedo darme cuenta que un paciente puede estar haciendo escalofrío o está despierto o está haciendo un episodio febril. Entonces hay un desbalance en este monitor y que nos lleva a que tomemos acciones de forma inmediata sobre el paciente. Existen otros monitores que existen y que todavía son de investigación, que es la medición de la capilaridad a nivel de la mucosa oral, a nivel de la mucosa, a nivel gastrointestinal, pero pues todavía esto no está aplicado en el día a día, pero creo que ese es la parte ideal, que sepamos que el paciente tiene una adecuada perfusión. Pero mientras tanto, pues nos quedamos con lo grande, es una adecuada perfusión, y la adecuada perfusión es una presión arterial media mayor de 65. No podemos permitir que baje de eso. Y lo otro es evitar la congestión, o sea, no sobrecarga de volumen, adecuada optimización de la precarga. Y eso nos está hablando de la presión sistémica media, que no debe subir más de 15. O tengamos una PVC de menos de 10. Siempre con eso, seguramente estamos optimizando el estado de congestión. Por ahora estamos a ese nivel para optimizar la hemodinamia en el perioperitorio. Bueno, doctores, ya por efectos del tiempo nos toca, yo creo que parar. También manifiesta su agradecimiento al doctor Víctor Pérez. Y bueno, doctor Abello, muchísimas gracias por su espacio, Doctor Cohen, por habernos gracias por la acompañado el día de hoy. invitación. Muchas gracias a todos. A todos, gracias. Dávila. Sí, recordemos que Una es un buena noche. espacio para todo el gremio y lo más importante son ustedes, nuestros invitados. Muchísimas gracias, doctor Bueno, Abello, una nuevamente. buena noche. Muy amable. Hasta luego, estén bien. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos por venir, por asistir. Muy amables. A ustedes todos, muchas gracias. Gracias, doctor Abello. Doctores, gracias. Buenas noches. Buenas noches.